Saludos amigos, continúa el culebrón del momento. Ya tenemos algo de verdad para comentar. Esto es como el fútbol. Donald Trump acaba de decir que está muy decepcionado con Zelensky y continúa todo el juego en torno a este culebrón central, por así decir. Vicent, el que fue agarrabillado por Zelensky, el cual se supone que se quedó dormido y que no se reunió con él cuando tenía que reunirse para firmar un importantísimo documento, este señor Scott Bessent, o Vicent, como sea que se pronuncie, secretario del Tesoro estadounidense, ha dicho más de lo mismo. Es decir, la misma narrativa. Uno puede distraerse quizá por el boxeo, ¿no? El boxeo en el que por lo demás, bueno, no auténtico boxeo, sino esa lucha, que es en realidad una danza, y en la cual el propio Donald Trump formó parte de ese espectáculo tan estadounidense que es esa lucha falsa, en la cual pues fingen pegarse, etcétera, etcétera, y que bueno, tanto gusta en Estados Unidos. Y mientras Trump y Zelensky juegan a ese juego, digamos que por detrás lo que tenemos es esa estrategia, la estrategia de siempre. La estrategia de siempre que además atiende a ciertos elementos que vale la pena comentar. Atención porque noticia también de última hora en relación con el vídeo anterior. En el vídeo anterior decíamos que el señor Putin ayer decía que tenía noticias de última hora de que las tropas rusas habían cruzado la frontera en la propia región de Kursk y se habían adentrado en territorio ucraniano, pues ahora las últimas noticias que llegan es que han conseguido profundizar y están a solo 5 kilómetros de cortar la ruta principal de suministro a la ciudad de Susa, la cual, ya saben, está dentro del territorio ruso, dentro de Kursk, pero ocupada por los ucranianos. Si esto es cierto, y parece que efectivamente así lo es, esto significa que la mayor baza que tiene Ucrania y la OTAN y Estados Unidos, la mayor baza de todas, que es tener una porción de territorio ruso ocupada, se disiparía, desaparecería de la noche a la mañana. Esto obviamente mete mucha más tensión dentro de todo el juego. Por eso hay tanta prisa, fírmame esto, Rusia, pórtate bien, esto y lo otro. También ha habido información en torno a, digamos, los pasos que se habrían de dar, supuestamente, dentro de lo que sería ese gran acuerdo de paz que terminaría con la guerra de Ucrania. Como si alguien en realidad quisiese terminar dicha guerra. Nadie quiere hacerlo. Y dentro de este juego, mientras Trump y Zelensky se golpean, llegan informaciones también de última hora de que Estados Unidos ha cortado el suministro, no solo el suministro de armas. Bueno, a ver, vamos a poner todo esto en contexto porque la verdad es que es como para volverse loco. Vamos a ver. Llegó Donald Trump al poder, ¿verdad? Entonces todo el mundo se pensó que había llegado el Mesías y la paz universal garantizada, que en 24 horas se iba a solucionar el conflicto ruso-ucraniano, que iba a desaparecer, bueno, todos los malos y toda esta historia. Vale, muy bien. Entonces recordarán que se anunció a bombo y platillo que Estados Unidos ya no iba a seguir suministrando armas a Ucrania. Sin embargo, ya no a bombo y platillo, sino de tapadillo, se dijo, pocos días después, que se reanudaba dicho suministro de armas. Así de graciosa es la cosa. Bueno, pues ahora tenemos un nuevo capítulo. Y es que los ucranianos acaban de caerse literalmente de la silla al comprobar que no solo se detiene el suministro de armas, sino incluso la venta. Incluso la venta de armas queda en suspenso. Es decir, Estados Unidos está incluso dispuesta a sacrificar el gran negocio de la venta de armas con tal de seguir jugando a este juego, a esta película de Hollywood, de la confrontación entre Zelensky y Trump. Están enfadadísimos. Por favor, que alguien los coja a los dos y los ponga en uno de esos platós de la lucha libre americana esa tan famosa y que se pongan ahí a golpearse un poco. No sé, al menos así pues tenemos buenas imágenes para hacer las miniaturas de los vídeos. Es que esto es así, esto es tremendo. Ha habido más noticias, por eso estamos haciendo este vídeo. La verdad es que hay tantas noticias que es necesario ir comentándolas para que se vaya viendo cómo efectivamente la línea de análisis que llevamos aquí es acertada. Hay más noticias y es que no solo ha hablado Scott Bessent, o como se pronuncie, sino que también ha hablado el señor Waltz.
El señor Walz ha dicho algo asombroso, algo que nunca habíamos escuchado. Diplomacia de lanzadera lo ha llamado. Diplomacia de lanzadera. Obviamente es otro término más personajes dentro de esta comedia para básicamente decirnos lo mismo. Decirnos que la estrategia imperial continúa con toda la propaganda, con todo el espectáculo, claro que sí, por supuesto que sí, pero continúa inmutable. La verdad es que estaría bien saber la opinión de Lavrov acerca de esta nueva diplomacia de lanzadera. Seguro que el señor Lavrov tendría alguna de esas, digamos, frases cortas y cortantes que definiría a la perfección esta nueva diplomacia estadounidense. No solo eso, hay más noticias y además importantes, muy importantes, como por ejemplo la de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que ha dicho nada más y nada menos que sería necesario modificar la Constitución mexicana, ampliarla, para hacer mención expresa, explícita, de que no permitirán bajo ningún concepto ningún tipo de extorsión o de menoscabo de su soberanía. Esto viene al cuento de que en Estados Unidos, entre otras cosas, y claro, obviamente tanto ruido, tanta información, tanto volumen, ya todo pasa desapercibido, por disparatado que sea, por grave que sea. En Estados Unidos declararon ya de hecho como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. Eso no significa, como alguno ha querido interpretar, que aquí poco menos que defendamos a los cárteles o vaya usted a saber qué cosas tan extrañas. No, simplemente aquí no nos chupamos el dedo y no somos tontos. Y parece que, gracias a Dios, los mexicanos tampoco son tontos. Sus dirigentes, Claudia Sheinbaum, para más señas. Porque han entendido perfectamente que eso no es más que un truco barato, muy típico de Estados Unidos, del sionismo en general, para disponer, usar y abusar de la soberanía de otros pueblos para extorsionarlos y robarles. Bueno, podemos hacernos los tontos si queremos e imaginar que no. Pero obviamente esto es lo que hay. Lo único que tendría sentido, si se quisiera ir en ese sentido, en esa dirección, sería en todo caso abrir más vías de diálogo, más colaboración con el Estado mexicano y actuar sobre ese problema, pero de manera recíproca, porque la verdad es que la presidenta mexicana en ese sentido está actuando muy bien porque ha dicho claramente que los estadounidenses no hacen nada de su lado de la frontera para solucionar el problema. Así que, bueno, esto no es una noticia menor, puesto que uno de los puntos de la reconfiguración imperial estadounidense pasa por sacarle más partido a los vecinos, para poder salir con bien de todo este barullo tremendo. Y en ese sentido también tenemos pues esos movimientos con Venezuela y más cosas que sin duda irán saliendo muy pronto, muy pronto. Así que tenemos un panorama complejo, difícil de interpretar, sí, pero nos reconocerán, tal y como vamos llevando la línea aquí, que en realidad aquí no hay ningún cambio. No solo tenemos una nitidez, digamos, en la diplomacia rusa, sino también en la china. Es decir, tanto los rusos como los chinos están entendiendo perfectamente qué es lo que está pasando aquí. Por eso hoy no debería pasar desapercibida la reunión entre Lavrov y Wang Yi. Eso es uno de los puntos que nos ayudaría a esclarecer un poco todo este tremendo barullo. Otro de los puntos, pues fíjense, pensemos por un momento en lo que es la política europea y qué es lo que cabe esperar en lo sucesivo. Tenemos las elecciones en Alemania a la vuelta de la esquina. Tenemos una inestabilidad política enorme en Francia. El eje franco-alemán. ¿Recuerdan en el otro vídeo que hablábamos del eje franco-alemán? ¿Recuerdan cuando la gran propuesta dentro de esos 10 puntos del vídeo de ayer por la noche, una de las grandes propuestas era que el eje franco-alemán consolidase pues, un ejército europeo? Ojo, porque aquí tenemos derivaciones que obviamente en la administración Trump no deben estar pasando inadvertidas. Y es que esto va más allá de, digamos, el movimiento de monigotes en primer plano. Aquí tenemos un paralelismo histórico claro con la Segunda Guerra Mundial y con la salida de la Segunda Guerra Mundial. Como saben,
Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña eran aliados durante la Guerra Mundial. Termina la Guerra Mundial en Europa el 9 de mayo, como es bien sabido, pero continúa en el Pacífico. Y en ese plazo de tiempo no solo se desarrolla la famosa bomba atómica en Estados Unidos, en el Álamo, dentro de esa Operación Manhattan. No solo eso, sino que además se desarrolla de forma paralela y muy rápida una ruptura de esa alianza. Los rusos de repente pasan de ser buenos aliados a ser malos enemigos. Y sobre esa base se va a ir construyendo toda una reinterpretación de Europa. Ojo, porque se está volviendo sobre eso. Se está volviendo sobre eso dentro de esta estrategia estadounidense de la administración Trump. A lo tonto, cada cual, pues bueno, puede chuparse el dedo todo lo que quiera. A ver, es algo que nosotros no vamos a juzgar, cada cual hace lo que quiera. Aquí simplemente hacemos análisis. Pero a lo tonto, estamos viviendo una reedición de todo esto. Starmer, que digamos que tuvo sus roces, por decir lo mínimo, tanto con Elon Musk como con el propio Trump, Starmer parece estar virando hacia una suerte de entendimiento. Y si no nos dejamos enloquecer demasiado por esa lucha interna dentro de esas élites que supuestamente estarían divididas, que eso no hay quien se lo crea, pero vale, lo que cada uno quiera interpretar, si no nos dejamos llevar por eso, lo que sí que se ve con muchísima claridad, con claridad meridiana, es un intento, si no una división efectiva de Europa, al menos un intento de división de Europa al estilo de la Guerra Fría, del inicio de la Guerra Fría. Insistimos, en 1945 Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética eran aliados, en 1947 eran enemigos, y además declarados por Truman. Ojo, porque pasó exactamente lo mismo. Por medio hubo un cambio de administración en Washington. Exactamente lo mismo que está pasando ahora. Es decir, ¿significa esto que la administración Roosevelt eran muy amigos de la Unión Soviética y era un amor eterno y que eso, bueno, era una cosa preciosa? No. Significa que sencillamente interesaba aliarse con la Unión Soviética, lo mismo que ahora interesa llevarse bien con Rusia para aprovecharse de ciertas cuestiones en Europa. Es exactamente lo mismo. Si no nos dejamos engañar por este show de lucha libre estadounidense entre Zelensky, Trump y todas esas cosas, bueno, se ve con mucha claridad, nos parece a nosotros. Entonces, básicamente la estrategia que venía de Roosevelt era una estrategia tan fácil de interpretar como McKinley. Ojo, el señor Trump no solo cambió el Golfo de México para llamarlo Golfo de Trump o Golfo de América o Golfo de Trump. La verdad es que hubiera sido mucho mejor que lo llamase Golfo de Trump. Pero bueno, es una sugerencia. También cambió el nombre de la montaña más alta de Estados Unidos y ahora ya vuelve a llamarse McKinley. McKinley, personaje funesto donde los haya, dentro de la tradición estadounidense, digamos que inaugura, por así decir, una nueva línea estratégica en Estados Unidos, una línea claramente imperial. Todo empieza con la guerra hispano-estadounidense y el resto es historia. Si tanto interesaban las últimas colonias del Imperio Español, era precisamente porque implicaban un dominio de los mares para, en última instancia, el dominio del mundo. Insistimos, aquí que cada cual se chupe el dedo todo lo que quiera. No hay problema con eso. Aquí sencillamente hacemos una línea de análisis y después veremos si es o no acertada. De momento es totalmente acertada. Bien, entonces los presidentes se van turnando, como es habitual, muy bien, y llegamos a Roosevelt. Roosevelt, desgraciadamente, muere y hay un cambio de administración en Washington. Y aparece Truman. Y Truman, de repente, resulta que parece que es muy diferente, que todo es muy diferente, todo ha cambiado. Incluso en la película esta de Oppenheimer lo pintan como súper malvado. Pero en realidad es exactamente la misma línea de McKinley, es decir, es la continuidad de la política imperial estadounidense, la estrategia imperial estadounidense, la cual llega hasta el día de hoy. Y aquí reconectamos con lo que estábamos diciendo hace un rato. Lo que tenemos es una reedición de la Guerra Fría en el sentido de dividir. Hay que conseguir dividir a Europa Occidental de Europa Oriental
lo más hacia el este posible, y para ello pues hay que utilizar cualquier recurso, el que sea. Como ven, Zelensky ha hecho auténticas piruetas. Una de las piruetas que sugirió es hacer una OTAN del Este, o algo así, con otro nombre, claro. Esa es una de las piruetas. Dentro de este punto, ¿qué hacen los rusos? Algunos especulan con que los rusos se están prestando al engaño estadounidense y que incluso formarían parte de él. Bueno, si es así, la verdad es que están actuando de forma espectacularmente, vamos, son los mejores actores que jamás hayan existido. A nivel militar, la operación que se está llevando a cabo es una operación extremadamente eficaz para precisamente evitar eso. Es decir, es una operación que de hecho está dando por finiquitada a la OTAN entera. Y veremos si no a Europa Occidental, ya sea dentro o fuera de la OTAN, lo que sea. Como sea que al final vayan a decidir mandar tropas a Ucrania y todas estas gaitas. Pero no se queda solo ahí la cosa. Y bueno, esta noticia de última hora de ese corte, digamos, de suministros a la ocupación ucraniana de Kursk iría en la misma línea. Digamos, sería una auténtica obra maestra de estrategia militar, por lo demás. Digamos que en ese sentido estaría claro, pero es que en el sentido diplomático, Rusia no hace diplomacia de lanzadera, hace diplomacia clásica y en ese sentido la verdad es que es perfecta o poco menos que perfecta. En ese sentido, precisamente en ese sentido, lo que tendríamos es que Estados Unidos haría lo mismo que hizo tras la Segunda Guerra Mundial. Sus únicas opciones reales, lo mismo que en aquel entonces teníamos el Ejército Rojo, sencillamente intratable. Teníamos a Stalin en el poder con un equipo diplomático sencillamente intratable. La única solución, la única forma que había de evitar que la Unión Soviética tuviese demasiada influencia era precisamente haciendo la jugada de Churchill. Telón de acero y ya está. Todo aquello se implementó de forma bien coordinada con Estados Unidos. ¿Tenemos ahora la misma situación? La verdad es que tenemos una situación increíblemente parecida. Tenemos a una Rusia muy potente, con un líder sólido, con una diplomacia sólida, con un ejército muy potente. Bueno, lo están demostrando. ¿Cuál podría ser la manera de contener a Rusia? La manera de evitar que tenga demasiada influencia. Exactamente la misma. Así que vamos a ver qué ocurre en las elecciones alemanas, porque seguramente ahí vamos a ver ya si esto realmente va por ese camino, porque ciertamente lo parece. Ciertamente parece que los alemanes están esperando precisamente a que ocurran esas elecciones, los líderes alemanes, la élite alemana o como se le quiera llamar, para mover la siguiente ficha y veremos si es en esa dirección. A nuestro juicio va a ser precisamente en esa dirección. No se equivoquen, puede que haya todo ese juego de Elon Musk y todo esto, de que son de los nuestros, hay que amiguitos y que lo otro, y que bien nos llevamos con los rusos, etcétera, etcétera. Pero va a ser después, poco después, lo mismo que está pasando con la administración Trump, que vamos a ver realmente de qué va todo esto. Va a ser después cuando lo vamos a ver. Cuando pasen solo un par de semanas, como mucho. Y veremos si no es precisamente en esa dirección. ¿Significa esto que vamos a tener una guerra fría, que el capitalismo va a volver a repuntar, que Rusia va a colapsar como colapsó la Unión Soviética, etcétera, etcétera? De ninguna manera. De ninguna manera. En todo caso, los papeles estarían cambiados. Y sería Occidente el que ganaría quizá un par de décadas, como mucho, para acabar colapsando irremisiblemente. Para ello, bueno, basta con simplemente traer a colación la vitalidad de las potencias orientales y la vitalidad de las potencias occidentales. Con solo decir eso es más que suficiente. Por lo demás, alguien en los comentarios decía que, aunque nuestros análisis le parecían muy correctos, sentía angustia debido, bueno, pues a todo esto que ocurre, etcétera, etcétera. No deben sentir ustedes ninguna angustia en absoluto, ni ningún miedo. Esto en realidad es muy sencillo y hay que añadir un concepto a mayores. Esperemos que a partir de ahora ya podamos
ir añadiéndolo a medida que se vaya comprendiendo nuestra línea de análisis y que, bueno, se vaya viendo que efectivamente es razonable, y es añadir el elemento causa. El elemento causa. Por encima de la estrategia está la causa. La causa es algo en realidad muy sencillo de entender. La causa, por ejemplo, occidental es pura y simplemente, que el ser humano es intrínsecamente malo, con lo cual convertirlo en una máquina es algo bueno, de hecho óptimo. La causa oriental, sin embargo, es tradicional y según la tradición, bueno, eso es lo que nos están diciendo. Veremos en lo sucesivo si siguen cumpliendo con ello, pero al menos de momento es lo que nos están diciendo. La causa tradicional es justo la opuesta. El ser humano es intrínsecamente bueno, aunque tiene tendencias hacia el pecado, como por ejemplo en el catolicismo se decía la cuestión del pecado original. Pero en esencia, en última instancia, el arquetipo de hombre es intrínsecamente bueno. Entonces, de ninguna manera debe convertirse en una máquina, sino todo lo contrario. Debe precisamente acercarse a su propia naturaleza para ser auténtica y genuinamente humano. En última instancia, eso es inocencia y pureza en el corazón, como hemos dicho en este canal muchas veces. Así que angustia ninguna, sencillamente uno tiene que tener muy clara la causa y una vez que tiene clara la causa, le va a resultar muy fácil establecer una estrategia o, en caso de que alguien haya puesto a disposición otra estrategia, una estrategia fuera, por así decir, pues elegir si se continúa con una o con otra. Si se adecúa la vida de uno, a una o a la otra. Esto básicamente es lo que se está dirimiendo en este conflicto global, como lo llamó Putin. Son causas contrapuestas. Obviamente también estrategias contrapuestas, como hemos estado viendo en este canal todo este tiempo. Y ya a nivel operativo o táctico, si utilizamos el símil militar, a nivel operativo tenemos claramente también posicionado un bando, por así decir, que lo que hace es gestionar la estrategia y la causa tradicional, y otro bando que lo que hace es gestionar la estrategia y la causa contratradicional, para ser exactos. Porque cuando se llega a este extremo de considerar al ser humano como algo intrínsecamente malo y que necesariamente debe ser transformado en una máquina para su control, obviamente ahí se está contraviniendo total y absolutamente la causa tradicional. Así que es tan simple como elegir correctamente y entonces ya no hay ninguna angustia ni nada. Uno adopta la causa justa y adecúa su vida a dicha causa. Así que, por favor, no nos digan que esto les da angustia, todo lo contrario, debería darles poco menos que alegría, puesto que realmente la situación geopolítica en el mundo nos da la oportunidad de elegir adecuadamente, de elegir sabiamente la causa auténtica y adecuadamente la estrategia que conviene. Y ya después la operación y la táctica, pues es lo de menos si se tiene muy claro la causa y la estrategia. Esto es lo que llevó tanto a China como a Rusia a tener la posición que ahora mismo tiene, o Irán. Esto es lo que les ha permitido desafiar la hegemonía occidental. El que entienda esto realmente habrá entendido qué es lo que está pasando en el mundo actualmente. Pero mientras, el show continúa, así que veremos qué nos cuentan acerca de Zelensky, acerca de sus peleas infantiles con el señor Trump. ¿Qué pasa en esa operación en Kursk? Es absolutamente clave a la hora de tratar de extorsionar a los rusos. Engañarlos ya lo están haciendo, es decir, están tratando de engañarlos como sea. Pero el punto de extorsión que nos estaban diciendo Bessent, Walz, Kellogg, Rubio y el propio Trump, para eso se necesita tener una buena baza. Y Kursk era una buena baza. Aparte que alimentaba muy bien la propaganda. Entonces, bueno, lo vamos a dejar ahí porque es más que suficiente. Para un día es más que suficiente. Dejamos a nuestros amigos en el ring de lucha libre americana
y veremos mañana qué es lo que ocurre. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual y no pierdan los ánimos, no pierdan la verticalidad, por así decir, la axialidad que nos hace ser auténticamente humanos. Nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande para todos.